Dependiente de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, siendo las 11:30 del día 20 de enero de 2025, se va a iniciar el examen de grado de la sustentante Karen Paola Arias Armenta, quien aspira al grado de licenciada en Ingeniería en Nanotecnología. Mediante la presentación del trabajo de tesis que va a defender ante este jurado denominado Análisis de las nanopartículas de oro como elemento de reconocimiento para la detección del virus del papiloma humano. El jurado va a estar integrado por los siguientes catedráticos. Como presidente tenemos al jurado invitado, que es el doctor Luis Marat Álvarez Salas. Como primer vocal tenemos al doctor Luis Alberto Hernández Hernández. Segundo vocal tenemos al doctor Arturo Hernández Hernández. Como tercer vocal tenemos a la maestra en ciencias Sofía Luna García. El secretario, que en este caso estoy supliendo, apoyando para mejorar la interacción, es el doctor Miguel Ángel Meléndez Lira, que es también de Sinvestar, al igual que la doctora Luna García. Como primer suplente, el doctor Martín Peralta Gil. Como tenemos todo el comité completo, el doctor Martín Peralta no es necesariamente obligatorio que se encuentre aquí con nosotros, seguramente por eso no lo vemos por acá. Y bueno, vamos a ceder la palabra al presidente de este jurado, que es el doctor Luis Marat. Bueno, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, pues vamos a proceder a escuchar esta presentación, que incluye una buena parte del trabajo de la sustentante Paola, ¿sí?, que realizó en mi laboratorio en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, Unidad Zacatenco, ¿sí? Y pues representa una alternativa muy interesante para la detección de un virus que está asociado a una enfermedad muy común en nuestro país, que es el cáncer cerebrospinal, y pues esta alternativa, este trabajo que ella realizó, resultó de mucho interés, y que a mí, como su director de tesis, siempre me llamó mucho la atención tanto las habilidades técnicas y conocimientos adquiridos durante la licenciatura de Paola, ¿sí?, como su capacidad para absorber toda esta nueva tecnología y poderla manifestar en un trabajo que a mi muy particular modo de ver es bastante completo. Quizás en algunos meses que acabemos algunos resultados podamos iniciar alguna publicación científica con esta parte. Así que sin más protocolo, adelante, Paola. Voy a apagar las luces del área de enfrente para mejorar la visibilidad. ¿Vale? Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Estoy muy contenta de estar aquí. El día de hoy, lunes 20 de enero del 2025, me encuentro frente a ustedes para presentar mi proyecto de tesis, con el cual quiero obtener el grado de licenciada en Ingeniería en Nanotecnología. Agradezco mucho la presencia de mi distinguido comité, de mi familia, por supuesto, de mi familia y amigos y el resto de mis compañeros. El título es Análisis de las nanopartículas de oro como elemento de reconocimiento para la detección del virus del papiloma humano. Como ya lo mencionó el doctor Luis Marat, este proyecto se trabajó en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional. Fue elaborado bajo la dirección del doctor Luis Marat Álvarez, que se encuentra como investigador Sinvestar
en el Departamento de Genética y Biología Molecular y también es investigador SNI grado 2. También va por la dirección del doctor Luis Alberto Hernández, profesor e investigador de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, que también es investigador SNI grado 1. Comenzaré por preguntarles si ustedes sabían que alrededor del 80% de las personas con vida sexual activa en algún punto de sus vidas contraen virus de papiloma humano. Esto lo posiciona como la enfermedad de transmisión sexual más común a nivel mundial, según datos de la Organización Mundial de la Salud. ¿Pero qué es el virus de papiloma humano? Bueno, es un virus perteneciente a la familia Papillomaviridae, cuya vía principal de contagio es la transmisión sexual. Podemos observar cómo tiene una cápside viral con una característica morfología icosaédrica. Está formada por 72 pequeños capsómeros que a su vez están formadas por las proteínas estructurales L1 y L2. Tienen afinidad por las células epiteliales, es decir, que infectan los tejidos genitales, orales y nasales. Y por su pequeño tamaño, tienen un diámetro aproximado entre los 50 y 60 nanómetros. Estas pueden pueden introducirse a través de microlesiones. El proceso de infección inicia cuando el virus comienza a llegar hasta las capas más profundas del tejido genital, hasta infectar las células de la membrana basal. Posteriormente, que ya infectó la capa basal del epitelio cervical, comienza a utilizar la maquinaria celular para producir y replicar su ADN viral. En la parte superior comienza el ensamblaje y la liberación de viriones, lo que a su vez desencadena el aumento de la carga viral. Si viajamos al interior de este virus, podemos ver su material genético, es decir, su genoma viral. Este consta de un virus de ADN circular de doble cadena, que tiene una longitud aproximada entre los 7.600 a 8.000 pares de bases. Se divide en 3 regiones. La primera es la temprana. Aquí se codifica la información para que se produzcan las proteínas E1, E2 y E4, que son las encargadas de regular la expresión viral. Posteriormente tenemos las oncoproteínas E5, E6 y E7, y estas participan en la transformación de la célula infectada. Posteriormente tenemos la región tardía, que es la que está en color rojo, donde se encuentra codificada la información para producir las proteínas estructurales del virus, la cápside, L1 y L2, y posteriormente tenemos una región larga de control no codificante. Existen más de 100 tipos de virus de papiloma humano, y estos se clasifican en 2 tipos principales basados en la potencialidad que tienen de producir una transformación en las células infectadas, es decir, de desarrollar cáncer. Tenemos las de bajo riesgo y las de alto riesgo. Las de alto riesgo predominan los VPH tipo 6, VPH tipo 11 principalmente. Estas no están asociadas con riesgo a cáncer, no están vinculadas a cuadros oncológicos, pero sí están asociadas con infecciones que causan verrugas genitales o microlesiones de bajo grado, que son calificadas como benignas. Por el otro lado, tenemos las de alto riesgo. Estas cepas sí tienen la capacidad de causar lesiones persistentes en las células. Predominan los tipos VPH tipo 16 y VPH tipo 18. Estas cepas generan cambios genéticos que afectan los procesos naturales de la célula, como el crecimiento celular, la muerte celular, y también las oncoproteínas expresadas interfieren con la supresión tumoral. Es por eso que también son calificadas como el principal factor etiológico para el desarrollo del cáncer cervicouterino. Si bien todo esto pudiera ser detectado, en la actualidad tenemos estos 3 métodos de diagnóstico para el VPH.
La citología vaginal, que es el famoso Papa Nicolau, que busca detectar células anormales dentro del tejido. Tenemos las pruebas PCR, que se centran más en identificar el tipo de BPH que se tiene. Y también tenemos las colposcopías, que son para cuadros mucho más avanzados. Pero, ¿qué tienen todos estos tres métodos de detección en común? Que el virus ya estuvo presente por un tiempo prolongado, quiere decir que hay una carga viral considerada, y también que ya ha habido una transformación celular significativa. Si nosotros además le sumamos factores socioculturales y socioeconómicos del por qué las mujeres no se realizan pruebas ginecológicas de manera frecuente, podemos entender por qué tenemos cifras tan elevadas. En México se reporta que del 10 al 15% de las mujeres en el país contraen un VPH de alto riesgo. Y tan solo en el 2023 se reportaron 355,000 muertes por cáncer cervicouterino. Es por estas cifras tan alarmantes que nos hacen una invitación tanto a la comunidad científica como a la comunidad médica para encontrar alternativas que nos ayuden a mejorar e incluso eliminar esta problemática de salud pública. Quiere decir que hay un problema que va desde la divulgación de información, los sistemas de prevención, los métodos de detección temprana y, por supuesto, la eficacia de los tratamientos. Es aquí donde buscamos introducir la nanotecnología. Es bien sabido que en la actualidad esta rama de la ingeniería tiene diversas aplicaciones en distintas líneas de investigación y distintos sectores industriales, pero hoy nos vamos a enfocar en uno en particular, que la verdad siempre ha sido mi preferido, que es la nanomedicina. Se divide en tres secciones importantes: la liberación controlada de fármacos, la medicina regenerativa y el nanodiagnóstico. Nosotros, al poder utilizar los nanomateriales que tienen estas innovadoras propiedades físico-químicas, podemos utilizarlas para generar sistemas de nanodiagnóstico más sensibles, más específicos y con mayor eficacia. El nanomaterial utilizado en este proyecto son las nanopartículas de oro. Estas ya han sido estudiadas por muchos investigadores y han podido encontrar que tiene diferentes propiedades físico-químicas. Para fines de este proyecto vamos a resaltar la resonancia de plasmón superficial, la estabilidad coloidal y la biocompatibilidad. La primera puede definirse como una excitación colectiva de los electrones en la superficie de la nanopartícula al interactuar con una onda electromagnética. Esta es una propiedad óptica que genera patrones de absorción y dispersión muy específicos, dependiendo de factores como el tamaño, la morfología, la composición química, también del medio circundante y las interacciones que tengan entre ellas. En esta sección podemos observar cómo el fenómeno de dispersión genera que las soluciones de nanopartículas cambien de color en función al tamaño de la nanopartícula. Y en estos esquemas de un artículo publicado en 2017 podemos observar micrografías de microscopía electrónica de transmisión y también los espectros de absorbancia, donde podemos identificar cómo es que a medida que la morfología cambia e incluso la orientación lo hace, estos espectros tienen diferentes patrones de absorción. Para la estabilidad coloidal, esta es una propiedad dependiente del tiempo. Se podría decir que es la facilidad que se tiene de emplear a las nanopartículas como elementos independientes, palabras muy simples que estén separadas. Para que tengan un dato de referencia, una solución de nanopartículas con un diámetro aproximado de 20 nanómetros tiene un rojo característico.
¿Cómo es que están separadas? Bueno, a través de interacciones electrostáticas. Estas pueden estar cargadas superficialmente de tal manera que al momento que quieran interactuar, pues exista una repulsión electrostática. O bien puede ser por efectos estéricos, que quiere decir que al momento del proceso de síntesis de su producción se agreguen ciertos reactivos que formen una barrera cinética que evite el contacto entre ellas. ¿Cómo pasamos de unas nanopartículas estabilizadas a nanopartículas agregadas? Bueno, a través de un reactivo. Este reactivo puede cambiar la polaridad del disolvente y aumenta la fuerza iónica en el medio. Va a ser mucho más fuerte que la fuerza de repulsión electrostática de las nanopartículas, lo que va a generar que se aglomeren. La biocompatibilidad se refiere a la propiedad que tienen las nanopartículas de interactuar de manera segura con un elemento biológico, es decir, que no genere daño o rechazo o efectos adversos, pues se ha reportado en diferentes estudios in vivo e in vitro que las nanopartículas tienen una baja o nula toxicidad. Estas han sido estudiadas ya durante muchos años, específicamente en el sector biomédico. Han sido utilizadas como agente terapéutico para terapias contra el cáncer, han sido utilizadas también para terapias de fototermia y hipertermia, también como elemento de contraste en imagenología, en los rayos X, en resonancias magnéticas, pero han destacado en un sector en especial, que son los sensores basados en nanopartículas. Como contexto es muy importante identificar los 4 elementos principales dentro de un sensor. Tenemos el analito objetivo, es decir, lo que se busca detectar. Esto puede ser de carácter físico, de carácter químico o biológico. Tenemos también un elemento de reconocimiento, que es lo que nosotros estamos intentando averiguar si las nanopartículas funcionan o no. Tenemos un elemento, puede ser físico, puede ser biológico, o bien puede estar biofuncionalizado. Tenemos un elemento transductor, va a ser aquel que detecte la señal y va a procesarla a una cuantificable, es decir, detecta la presencia del analito y va a generar una respuesta ya sea óptica, térmica, magnética o bien un cambio de masa. En el cuarto elemento tenemos pues el procesamiento de la señal, donde se amplifica, se transmite y posteriormente se analiza. Como antecedente principal tenemos este artículo publicado por el grupo de trabajo del Dr. Luis Marat en su laboratorio de terapia génica. Ellos tuvieron esta grandiosa idea de introducir a las nanopartículas de oro al mundo de la biología molecular. Ellos reportan por primera vez la interacción entre las nanopartículas de oro y las cápsides virales del VPH. Ellos buscaban obtener información de si las nanopartículas de oro pudieran servir como un bloqueo a la entrada del virus hacia la célula, sin afectar por supuesto su viabilidad. Y descubrieron que sí, que en efecto las nanopartículas reportan tener un papel inhibitorio ante la entrada del virus hacia la célula. Y en este artículo hay 2 puntos que quisiera resaltar. El primero, pues es que se hicieron estos estudios de interacción y pseudoinfección en un modelo diferente al virus nativo, es decir, pseudovirus. ¿Por qué no se puede trabajar con el virus nativo? Bueno, para empezar se necesitaría un laboratorio de bioseguridad, infraestructura y equipo especializado. Y como estamos hablando del virus del papiloma humano, que es un virus altamente complejo, con un ciclo de vida de múltiples etapas, pues realmente es muy complicado. Además de que es altamente transmitible, que el acceso a los tejidos es limitado y estudiarlo en vivo incluso desencadena desafíos éticos. Es por eso que hay otros 2 modelos de estudios, los pseudovirus y las partículas similares a virus. Ambas están producidas en laboratorios, son artificiales,
Estas son sistemas biológicos seguros de manipular y nos funcionan para los estudios de interacción debido a que tienen una cápside estructuralmente indistinguible a las de los viriones nativos. La diferencia es que las partículas similares a virus, VLPs, están huecas, no tienen material genético en su interior. Y los pseudovirus sí tienen material genético, pero es un pseudogenoma, es decir, fue modificado básicamente a conveniencia. El segundo punto es que las nanopartículas que se utilizaron para ese proyecto están sintetizadas por un método llamado Turkevich, que es una reducción química. Esta es la reacción química principal, donde se reduce tetracloruro de oro con citrato de sodio. El citrato de sodio nos funciona como agente reductor y también como agente no aglutinante. Este genera una capa de citrato en toda la superficie de la nanopartícula, de modo que está cargada negativamente y genera repulsión electrostática entre sí. En la actualidad esto puede calificarse como un enfoque un poquito más clásico por las nuevas innovaciones dentro de los métodos de síntesis. Si bien nos permite controlar el tamaño de las nanopartículas, tiene una excelente estabilidad coloidal y tiene una buena monodispersión de tamaño, si nosotros buscamos escalar esto industrialmente, pues también tenemos que tener en cuenta factores medioambientales, socioeconómicos. Por lo tanto, el hecho de que se utilicen reactivos pues relativamente tóxicos, que se generen subproductos muy difíciles de neutralizar, se traducen grandes cantidades de agua para purificar los materiales y el aumento de la huella ambiental. Es por eso que nosotros proponemos un nuevo método de síntesis y también nos cuestionamos si la interacción de la nanopartícula, al estar cubierta con esta pequeña capa de citrato, es directamente relacionada con el citrato o es propia de la nanopartícula. Bueno, hasta el momento he abordado los contextos, bueno, sí, en contextos generales, aquellas definiciones que son importantes, elementos que deben de conocer para el entendimiento de este proyecto, y ahora me centraré en explicarles el objetivo general, que fue analizar la interacción entre las nanopartículas de oro y las cápsides virales de los pseudovirus de VPH que se produjeron en laboratorio. Esto como una propuesta de sensor colorimétrico para la detección y diagnóstico de infecciones causadas por VPH. Como objetivos específicos tenemos la síntesis, por supuesto, de las nanopartículas de oro por el método físico ablación láser pulsado en medio líquido como alternativa a la reducción química por Turkevich. Tenemos la producción de los pseudovirus de VPH16 a través de una anilla celular 293TT. Tenemos la evaluación de las nanopartículas como elemento de reconocimiento, esto a través de ensayos de agregación, más adelante los voy a detallar. Y tenemos también la caracterización de las nanopartículas de los pseudovirus de esta interacción a través de mediciones UV-Vis y espectroscopía ultravioleta visible y microscopía electrónica de transmisión. Se sugiere que existirá una interacción entre las nanopartículas producidas por el nuevo método de síntesis y los pseudovirus de VPH16. En este pequeño esquema podemos identificar una solución de nanopartículas coloidales en el rojo característico que significa que tenemos nanopartículas estabilizadas. Nosotros, al aumentar la polaridad de este solvente, generamos que se agreguen. En esta parte, cuando nosotros tenemos una muestra positiva de VPH, como las nanopartículas van a interactuar con la cápside del virus, al inducir la agregación con el cloruro de sodio, estas no van a interactuar entre sí, por lo tanto
no habrá un cambio visible en el color de la solución. Insisto, más adelante lo explicaré de manera más detallada. Este método de síntesis física, por sus siglas ALPL, consiste en hacer incidir pulsos de un láser de alta potencia a un blanco de oro. El blanco absorbe la energía del láser y aumenta la temperatura a miles de grados centígrados. Los átomos comienzan a vibrar y a colisionar dentro de su red cristalina y los de la superficie se desprenden. Como los pulsos son constantes, adquiere la suficiente energía para llevarlo a un estado de plasma. Dentro de esa nube electrónica se van generando pequeñas nucleaciones donde se van formando las nanopartículas. Todo esto sumergido en un medio líquido. Lo que se busca obtener son nanopartículas aproximadamente de 20 nanómetros para que tengamos una solución en ese rojo característico. Presenta, por supuesto, muchas ventajas frente a otras técnicas, pero principalmente, en contraste con la de Turkevich, es que es una síntesis libre de contaminantes. Además que tiene una buena tasa de producción de nanopartículas, es decir, gran cantidad en un periodo corto de tiempo, y tiene versatilidad de los solventes. Los parámetros de síntesis, nosotros utilizamos un láser de neodimio YAG de la marca Exla, que es este de aquí. Este se trabajó en el laboratorio de abrasión láser en el Departamento de Física del CIMESTAF, que es el laboratorio del doctor Miguel Meléndez. El blanco que utilizamos fue un hilo de oro de 99.999% de pureza. Este se enrolló de tal manera que queda como una pequeña pelotita. La energía del láser es de 360 millijoules y fue una longitud de onda de 532 nanómetros, que corresponde a un láser verde. En este video podemos observar una cámara lenta de cómo es el proceso de síntesis. Realmente el montaje experimental es muy sencillo. La frecuencia de los pulsos fueron 300 pulsos por minuto, 5 minutos, y se dieron 2 rondas de pulsado en el blanco. Se utilizaron 4 solventes con el fin de identificar cuál generaba mayor estabilidad colloidal a nuestras nanopartículas y, por supuesto, cuál era mejor para los fines de este proyecto. Se caracterizaron por microscopía electrónica de transmisión y espectroscopía UV-Vis. En esta imagen podemos observar las 4 micrografías correspondientes a los diferentes solventes. En el inciso A tenemos las nanopartículas sintetizadas en etanol. Si bien pueden observar que son pequeños cúmulos, están agregadas, es decir, no están correctamente estabilizadas. En la parte del inciso B podemos observar un comportamiento semejante con aquellas sintetizadas en isopropanol. Y en la parte C y D tenemos las de agua destilada y agua desionizada. Si bien existe una gran polidispersión en los tamaños, podemos observar que estas sí se encuentran separadas. Podemos identificarlas como pequeños elementos independientes con mayor facilidad. Y en esta parte también observamos que las nanopartículas pues poseen el tamaño de 20 nanómetros, un poco más aproximado en comparación con los incisos A y B. Otro punto importante es que nosotros estamos buscando esas soluciones del rojo característico. Entonces, las de etanol e isopropanol tienen unas tonalidades que se alejan un poco de lo que estamos buscando. Es por eso que en primera instancia se podrían descartar las muestras A y B. Posteriormente también se sometió a los ensayos de espectroscopía ultravioleta visible, donde nos brindan las bandas de resonancia plasmónica correspondientes a estas nanopartículas. Como dato de referencia, una nanopartícula de 20 nanómetros presenta un máximo de absorción en 520 nanómetros. Entonces ese es el comportamiento que nosotros buscamos.
En este esquema vemos que la de etanol tiene 542 nanómetros, isopropanol 538 nanómetros y las de agua destilada y agua desionizada que se encuentran en 522 nanómetros y 520 nanómetros respectivamente. Entonces esas muestras muestran un comportamiento estable y se acercan a los objetivos que estábamos buscando. Posteriormente se realizaron los ensayos de agregación, esto con el fin de establecer patrones referenciales que nos permitan identificar el comportamiento de las nanopartículas en ausencia y posteriormente en presencia del BPH. Esto a través de introducir cloruro de sodio, se separa esos iones, aumenta la fuerza iónica en el medio y genera que se agreguen las nanopartículas. Un punto también muy importante es que como estamos buscando proponer un nuevo método de diagnóstico, este debe ser sencillo y también se busca que el ojo humano a simple vista sea capaz de discernir entre un resultado positivo o negativo. En esta imagen podemos observar la solución sintetizada en nanopartículas de oro en etanol. Posteriormente se agrega, se agregaron soluciones de cloruro de sodio en diferentes concentraciones, 0.1 molar, 0.5 molar, hasta 1 molar. Podemos observar cómo inmediatamente se produce un cambio en la colorimetría de esa solución. Y si nosotros observamos este espectro de absorbancia, vemos como aún cuando añadimos una baja concentración de cloruro de sodio, la banda de resonancia plasmónica desaparece. Si bien el comportamiento de las nanopartículas sintetizadas en etanol ya era previamente de agregación, era de esperarse que incluso a bajas concentraciones pues presentara este tipo de fenómeno, porque incluso pasadas 24 horas las nanopartículas se sedimentaron. Un comportamiento similar pasó con las nanopartículas sintetizadas en isopropanol. Lo mismo, igual aquí la banda de resonancia plasmónica va desapareciendo a medida que aumenta la concentración de cloruro de sodio. En el agua destilada tuvimos, me llevó una gran sorpresa, porque incluso cuando se añadía una solución a una concentración de 1 molar, el color permanecía estable. Por supuesto, al seguir aumentando la concentración hasta llegar a un color diferente comprometería los resultados, puesto que estaría expuesta a una elevada carga iónica de los iones de cloro y de sodio que se encuentran dentro del reactivo. El espectro de absorbancia también podemos observar cómo la banda de resonancia va desapareciendo. Finalmente obtuvimos ese cambio gradual de colorimetría en las soluciones con el agua desionizada. Entonces, aquellas muestras con agua desionizada presentaron este cambio de color, y si bien el ojo humano puede diferenciar entre las tonalidades rojas y azuladas, incluso también las violetas. Y esto también se sustenta pues con nuestros espectros de absorbancia. Por lo tanto, es aquí donde se elige utilizar las muestras de agua desionizada para continuar con los siguientes ensayos. Debido a que las nanopartículas estabilizadas a su comportamiento agregado aparecen cuando agregamos una solución a 1 molar de cloruro de sodio. Nuestro espectro de absorbancia lo confirma. También tenemos aquí las nanopartículas con tamaños aproximados de 20 nanómetros y cumple con la morfología, la dispersión y también el cambio es detectado a simple vista. Esa parte es la relacionada
con las nanopartículas, su síntesis y su caracterización. Como este proyecto lo realicé durante mi estancia de prácticas profesionales en el laboratorio de terapia génica, pues me enseñaron también la parte de biología molecular. Esta de aquí es, a muy grandes rasgos, la metodología que se sigue para la producción de pseudovirus. Como contexto es importante mencionar que los plásmidos son pequeñas moléculas de ADN circular que contienen cierta información. Esta es para producir ciertas proteínas. En este proyecto se utilizaron dos importantes: el plásmido PSBL-YFP y el P16-Shell. Este aquí contiene la información para producir las proteínas de la cápside viral, la R1 y la R2. Y este de aquí contiene la información para producir una proteína fluorescente que vamos a utilizar como un gen reportero, que dato curioso proviene de una medusa, y también que contiene un pequeño promotor que sirve como una llave electrónica. Estos plásmidos en biología molecular facilitan la producción de ADN y manipulación para el estudio de ciertos genes. Se comenzó por una transformación bacteriana. Se utilizó la DH5-alfa, que es una bacteria competente, es un tipo de Escherichia coli. Se usa para la clonación y manipulación genética. Esta bacteria tiene la capacidad de detectar ADN exógeno, es decir, que se encuentra cerca de ella, que no es propio de la bacteria, pero se encuentra cerca de ella. Y permite incorporarla, mantenerla y replicarla. A través de un proceso que se conoce como choque térmico, se desestabiliza la barrera, la membrana de la bacteria para permitir la entrada de los plásmidos. 4 grados Celsius, 42, posteriormente a hielo. Es aquí donde los plásmidos, los que les mencioné anteriormente, el YFP y el P16, entran a la bacteria. Posteriormente a la transformación bacteriana, se hace una propagación de plásmidos. Se siembran en una placa de hilo de agar sólido, bajo estrictos protocolos de seguridad, que también está adicionada con cierto antibiótico para que sea un crecimiento selectivo. Posteriormente se dejan incubar por 24 horas y proliferan las bacterias. Se seleccionan las colonias aisladas y en medio del líquido, por fisión binaria, se generan nuevas bacterias, es decir, se copian y a su vez se copia también el material genético y ya tienen dentro los plásmidos que se les habían insertado. Posteriormente tenemos una lisis bacteriana y su purificación, esto con el fin de tener mayor probabilidad de éxito en la formación de los pseudovirus. Como se acaban de producir nuevos plásmidos, estos van a ser estructuralmente más estables y van a estar frescos, en palabras muy coloquiales. Posteriormente tenemos el cultivo de la línea celular 293TT. Estas son células de riñón de embrión humano. Estas se utilizaron para la expresión de genes exógenos y producción de proteínas recombinantes. Es una línea celular inmortalizada, quiere decir que está genéticamente modificada para proliferar indefinidamente bajo sus condiciones de cultivo. Estas son altamente transfectables y se utilizan mucho para la producción de partículas virales, que es lo que nosotros estamos buscando. Se comienza por sembrar 3 placas Petri a un rango de dilución de 1 a 3. Se dejan incubar durante 24 horas en una incubadora con 5% de CO2 a 37 grados Celsius. Y cuando adquieren el 60% de confluencia, es decir, que el área de la caja está cubierta un 60% por las células, se añaden los plásmidos que previamente han sido producidos.
tenemos el GFP, tenemos el P16 Shell y también se añade un reactivo llamado lipofectin, es el reactivo estrella. Básicamente es una mezcla de fosfolípidos que se anclan a los ácidos nucleicos y también se fusionan con la membrana de la célula. Entonces permiten el paso de los ácidos nucleicos hacia la célula. Posteriormente esto se neutraliza, se incuban durante 24 horas más para la producción de los pseudovirus. Entonces básicamente aquí vemos el esquema, cómo se introducen los plásmidos al interior de la célula y la maquinaria de la célula comienza a leer esa información para producir esas proteínas específicas. Entonces recordemos que la IFP genera una proteína fluorescente que nos sirve como un gen reportero. Es así como se ven los monitoreos por epifluorescencia. Tenemos aquí 17, 30 y 55 horas. Vemos cómo va aumentando la población de las células y también lo hace la señal fluorescente. Quiere decir que tenemos una eficiencia de transfección alta. Esta es otra caja y también vemos un comportamiento similar en la tercera caja. Vean cómo dentro de las células ya se produjeron esas señales, quiere decir que ya leyó la información del plásmido, por lo tanto también tuvo que leer la información del P16 para generar las cápsidas virales. Como se produjeron en el interior, se tienen que lisar y purificar las células. Se abre y se libera el contenido y con ciertas enzimas se eliminan los ácidos nucleicos contaminantes y también con otros reactivos se precipitan el resto de las proteínas celulares. Posteriormente se hace una separación por densidad a través de ultracentrifugación. Se deja 20 horas a 4 grados Celsius y se hace a través de un gradiente de densidad. En este caso se utilizó medio OptiPrep para que a través de la fuerza centrífuga la muestra se pueda separar uniformemente basado en su densidad. Este es el bandeo resultante de esa separación por densidad. Mendoza y colaboradores en 2005 también produjeron pseudovirus y ellos reportaron que el bandeo en la parte superior corresponde a los restos celulares de menor densidad, los que se encuentran al final de mayor densidad, y las bandas intermedias corresponden a los pseudovirus. Este es un tubo de plástico, entonces con una jeringa se recupera el contenido que posteriormente es llevado a una filtración por su tamaño en una columna de cromatografía. Básicamente es una matriz porosa y todo aquello que tenga mayor tamaño a los 50 o 60 nanómetros que corresponden a los pseudovirus quedan atrapados en esta columna. Se recuperaron 12 fracciones de medio mililitro cada una. Posteriormente tenemos que caracterizar los pseudovirus. De esas 12 muestras tenemos que identificar en cuáles fueron producidas las proteínas. Esto se hace a través de un ensayo conocido como inmunodetección, también llamado Western blot. Esta técnica detecta y analiza proteínas específicas, las separa por su tamaño y después, a través de anticuerpos, se hace una detección específica. Este de aquí es el resultado obtenido de ese Western blot. En esta sección podemos identificar un marcador de peso molecular que nos sirve como una referencia, ¿sí?, para ver cuáles son los tamaños. Tenemos una muestra L1 de control, es decir, una muestra que estábamos seguros que era la proteína que buscábamos ver. Y tenemos las fracciones de la 4 a la 12, aquellas que presentaron una señal similar a la muestra de control corresponden a las 5, 6 y 7 y 8. Se publicó en el año 2000 que la proteína L1 tiene un tamaño aproximado de 55 kilodaltones, lo cual concuerda con la muestra de control y con las señales que se encontraron
encontraban en las otras muestras. Lo que quiere decir que hay proteína L1, lo que evidencia la presencia de las cápsides virales de los pseudovirus. Posteriormente, también se caracterizaron por microscopía electrónica de transmisión, y aquí la diferencia es que como las nanopartículas son electrodensas, esas no necesitan tener ningún tipo de tratamiento, pero los pseudovirus sí, se hace una tinción negativa. Y aquí podemos observar en las micrografías que se produjo una gran cantidad de pseudovirus. Si se dan cuenta, tiene sus cápsides estables, tiene su morfología icosaédrica, tan característica, y también que el tamaño corresponde al de los pseudovirus. También en esta imagen se logra percibir la diferencia entre los pseudovirus y las partículas similares a virus, ya que estas están huecas, permite la entrada de los electrones y se ven de esta manera con más contraste, mientras que los pseudovirus pues se ven como cápsides normales. Finalmente llegamos a los estudios de interacción entre las nanopartículas de oro y los pseudovirus. Esto se hizo en pequeñas placas de 96 pozos. En la primera columna tenemos nuestra muestra de nanopartículas de oro sin agregar, es decir, estabilizadas. En la segunda columna tenemos nuestra muestra que corresponde a las nanopartículas de oro con cloruro de sodio para tener nuestro control de nanopartículas aglomeradas. Y en la muestra 3 y 4 tenemos a las nanopartículas con cloruro de sodio en presencia de los pseudovirus producidos. En la columna 3 con 15 microlitros y en la columna 4 con 30 microlitros. Esto para identificar si hay alguna diferencia en el espectro de absorbancia, y también como un pequeño test de sensibilidad para ver si las nanopartículas son capaces o no de identificar o discernir esa pequeña carga viral. Este es el espectro resultante. Tenemos aquí 522 nanómetros para nuestras nanopartículas estabilizadas, tenemos 720 nanómetros para nuestras partículas aglomeradas, y si nos damos cuenta tenemos 530 y 565 para las muestras de 15 microlitros y 30 microlitros respectivamente. Esto nos permite establecer que en esta zona se encuentra el comportamiento de nanopartículas agregadas y en esta zona la de nanopartículas estabilizadas. Si logran ver, estos picos de la línea naranja y morada se encuentran considerablemente alejadas de las zonas de nanopartículas agregadas. Quiere decir que están inhibiendo la aglomeración como se había postulado en la hipótesis. Las nanopartículas están detectando la presencia de las cápsides virales de los pseudovirus, y también las nanopartículas sintetizadas por el método de ablación láser también están interactuando como las nanopartículas sintetizadas por el método de Turgenev. Es así como llegamos a proponer este sistema de identificación por cambio de colorimetría para la detección del VPH. Observemos cómo tenemos aquí la solución de nanopartículas en color rojo característico de nanopartículas estabilizadas. Para un resultado VPH positivo tendríamos un color rosado debido a que inhiben la aglomeración, y finalmente tendremos aquí las nanopartículas en color violeta que están completamente agregadas, ya que no hay pseudovirus que inhiban ese efecto. En esta banda podemos observar cómo a menor carga viral, hasta que se hace una muestra de VPH negativo, tiene este color violeta, que es un cambio drástico, y a medida que aumenta la carga viral tenemos el VPH positivo en color rojo característico.
Si se dan cuenta, pues es un sistema muy amigable, es fácil de identificar a simple vista. Esto también puede ser corroborado con el VBIS para tener una idea de más o menos cuál es la carga viral presente, ¿sí? Como una respuesta tentativa, no tanto exacta, pero sí una tentativa, para que las personas acudan inmediatamente a su médico. También el tiempo de respuesta es baja. Si bien en la actualidad los resultados de un Papá Nicolau pueden tardar 2 a 3 días, esta prueba te da un resultado tentativo en pocos segundos. No es invasiva, es muy amigable, posee una buena sensibilidad y también pues es altamente económica. Si nosotros proyectamos este método de síntesis industrialmente, realmente pues los costos son considerablemente más bajos. De esta manera se concluye, primero, que la síntesis de nanopartículas de oro por el método de abrasión láser pulsado en medio líquido es una excelente alternativa para la obtención de nanopartículas de oro. También se concluye que la producción de los pseudovirus de VPH de 16 en la línea 293TT es un proceso altamente eficiente y reproducible. También que las nanopartículas de oro poseen esa sensibilidad para detectar la presencia de los pseudovirus de VPH. Tienen también la capacidad de transducir esa señal, ya que generan la respuesta óptica gracias a la resonancia de plasma superficial. Y finalmente, que se permite que las nanopartículas puedan ser propuestas como estos elementos de reconocimiento para el diseño de un sensor colorimétrico. Y bueno, pues eso sería todo por la presentación. Gracias. Y bueno, a continuación le voy a ceder la palabra al presidente, quien va a estar dirigiendo cómo va a ser la intervención del jurado hacia el expositor. Nada más vuelvo a advertir a los presentes que por desgracia y por protocolo del examen profesional solamente dirigen preguntas los miembros del comité. Y doctor Luis, nada más le comento que se encuentra con nosotros presente el doctor Martín Peralta. Ahora sí que creo que llegó un poco tarde, culpa mía, porque quedé de avisarte, pero tengo un problema técnico. Pero bueno, se encuentra con nosotros también el doctor Martín Peralta Gil, quien también quiere participar en hacer preguntas. ¿Sí? Cedo la palabra, doctor. Muy bien, pues entonces procedemos de acuerdo al protocolo, a la primera réplica de trabajo. Recuerdo al jurado que su intervención de cada uno de ustedes no debe ser mayor a 10 minutos por protocolo y que aprovechen el tiempo para dirigir la pregunta y por favor no exteriorizar felicitaciones al sustentante antes de dar a conocer el resultado del examen. Entonces, en orden, de acuerdo al protocolo, el primer vocal sería la persona que empezaría el interrogatorio, el doctor Luis Alberto Hernández Hernández. Bueno, pues ya que nos presentaste el trabajo de forma extensa, en este caso, digamos, hablaste sobre todas las características o las propiedades de lo que tendría que ser tanto la síntesis de los virus como de las nanopartículas. Y nada más me gustaría si pudieras enfatizar, digamos, un aspecto que considero que es importante, porque creo que lo mencionaste de forma muy breve. De los ensayos de agregación y de detección de virus, digamos, ¿qué es lo más relevante que tú identificas
al utilizar esta técnica, digamos, comparado o en contraste con otro tipo de ensayos? Pues estos ensayos de agregación son de metodología muy sencilla en comparación de otros. Realmente el reactivo de cloruro de sodio no diré que de fácil acceso, pero pues sí, mucho más fácil de trabajar con él. También al usuario se busca tener que sea amigable para el usuario, que no sea de un procedimiento muy extenso, muy complicado, para que cuando ellos lo hagan lo puedan manipular correctamente. Estos ensayos pues establecen esos patrones referenciales de cómo se comportan las nanopartículas de oro normalmente a cómo se comportarían en presencia de los pseudovirus. Okay. Y en relación con lo que tendría que ser tu propuesta de detector colorimétrico, digamos, el tiempo de respuesta, ¿qué puedes comentar al respecto? Porque se presentaron, digamos, distintos tipos de espectros, distintos tipos de tiempos. Y digamos, creo que esto es algo que vale la pena enfatizar un poco, porque a criterio creo que se mencionó muy superficialmente, ¿no? ¿Cuántos son los tiempos de respuesta que tuvieras, tanto en ensayos de agregación como en interacción de virus, digamos, un estimado? Bueno, en la presentación había una lámina donde estaban las soluciones a 0 horas y a 24 horas. Es como la 25. Bueno, la verdad es que la respuesta de este cambio colorimétrico es inmediata. Las fotos que se observan en la presentación nos permiten ver cómo el cambio de ese rojo característico hacia las tonalidades más violetas es de manera instantánea. Realmente solo se tendrían que esperar muy pocos segundos, muy pocos minutos, e incluso después de 24 horas, ya cuando están realmente aglomeradas, llega un punto donde se sedimentan en la parte inferior de la muestra. Okay. Vale. Sí, 0 horas versus 24 horas. El cambio es inmediato. La foto las tomé 2 minutos después. Okay. Bueno, esto lo enfatizo nada más por la situación de que no se confundan con las mediciones de espectroscopía UV-Vis, porque seguramente esas no se hicieron, digamos, en tiempo real, ¿no? De forma inmediata. Esas se llevaron al Departamento de Física de CIMESTAT para ser caracterizadas por la persona encargada del equipo. No las caractericé yo, pero sí debieron de pasar algunos minutos, incluso horas, para que fueran caracterizadas por espectroscopía. Okay. Vale. Gracias. Creo que por mi parte sería lo único que podría comentar. Gracias. Ok. En turno le tocaría al segundo vocal, el doctor Arturo Hernández Hernández. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por su presentación, Karen. Bien, yo antes quería hacer un par de preguntas que igual no entro tanto a tu tema, sin embargo, considero que es importante destacar o hacernos conocer. ¿Por qué? Porque en este caso tú tienes una formación como nanotecnóloga, te dedicaste a aprender de ciencia, ingeniería de materiales, técnicas de caracterización, sin embargo decidiste irte a un tema que escapa quizá en algún sentido del enfoque principal del programa educativo, que fue hacer cosas biológicas, ¿no? Entonces, en este sentido, tuviste que aprender cosas. Qué bueno que hayas contado con el apoyo de expertos allá en CIMESTAT. Sin embargo, ¿cuál fue el mayor reto para ti al desarrollar este trabajo de tesis? Porque tuviste que aprender desde usar nuevos procedimientos, nuevas herramientas, hasta estudiar seguramente conceptos. Yo lo viví cuando leí tu tesis, que luego le digo a algunos de los alumnos, me ponen a estudiar porque llega el punto que hasta un diccionario tengo que agarrar para entender qué dice la tesis. ¿Nos podrías decir cuál fue tu mayor reto? Pues yo creo que llegar a un laboratorio completamente de biología molecular sí fue un cambio en mi zona de confort a lo que estaba acostumbrado. Afortunadamente dentro del laboratorio pues todos me apoyaron, todos muy inteligentes, todos abiertos a compartir ese conocimiento que se genera pues en sus líneas de investigación. Yo diría que llegar y empezar desde cero, desde hacer mi primer gel de agarosa,
aprender a cargar, a utilizar las micropipetas, como a empezar a adquirir pues esos conocimientos básicos. Ya posteriormente yo creo que fue la parte de la producción de los pseudovirus. Fue un proceso bien extenso, estábamos en el laboratorio de lunes a domingo de 7 de la mañana a 9 de la noche. Sí, y me di cuenta que la biología molecular pues también tenía tiempos de espera muy largos, se trabajaban 5 minutos y se dejaban reposando las muestras 6 horas. Entonces, pues yo creo que sí, pues adentrarme a todo este mundo de biología molecular definitivamente fue complicado, pero me gustó mucho. Y bueno, en este sentido vamos a una pregunta que después me surgía, porque muchas veces vemos la presentación aquí muy bonita, dura 40 minutos, sin embargo, pues uno no visualiza o no cuantifica realmente cuánto tiempo implica presentar esto, que parecería que es muy breve, pues algunos a lo mejor en el desconocimiento podrían decir, pues son frasquitos con agüita de color, ¿no? Y unos espectros que son unas rayitas, pero todo esto implica un tiempo seguramente muy grande. Ya me dijiste más o menos cuál era la jornada laboral que tenías que tomar. Yo te preguntaría más o menos cuántas horas, hombre, o cuántas horas te tomó desarrollar este trabajo. Realmente, pues ya me platicaste la jornada, pero... Uy, pues horas. Esto lo empecé a realizar en mi estancia de prácticas profesionales. Los primeros meses fueron de capacitación, fueron de adaptación. El proyecto se comenzó a trabajar un poco de lleno desde octubre, de octubre a noviembre, todavía algunos días de diciembre, y regresé a terminar este proyecto enero, febrero, marzo, si fueron alrededor de 4 meses y medio. Incluso se quedó todavía trabajo pendiente en el laboratorio por concluir para pues, la elaboración del artículo, pero sí estamos hablando de 4 meses y medio aproximadamente. Bueno, y ya ahora sí, mi última pregunta que tiene que ver un poco con, bueno, ya ahora sí enfocado a lo que nos presentaste. Bueno, resulta de alguna manera muy interesante, pero también un tanto fortuito, que lograste a través de la selección de un solvente o encontrar las nanopartículas que te iban a servir para esto. Lo que pregunto es, ¿cómo decidiste seleccionar los solventes o bajo qué idea, qué propiedad le buscabas tú al solvente de forma tal que buscaras que esto te permitiera hacer la modulación del tamaño de la nanopartícula? Bueno, anteriormente me había comentado el doctor Luis Alberto, que fue con quien hice el proceso de síntesis, que ya se había trabajado los solventes de etanol y isopropanol muchísimas otras veces. Básicamente ese proceso ya se tenía estandarizado. Pero las muestras con etanol y isopropanol, al estar trabajando con elementos biológicos y que en el futuro estos fueran introducidos a cuerpo humano, pues realmente son reactivos que pues incluso podrían afectar la viabilidad de ciertas células, podrían causar algún daño. Entonces surge la idea de introducir agua destilada y agua desionizada, que son un poquito más amigables con estos elementos biológicos. Posteriormente se fueron haciendo cada una de las caracterizaciones y vemos que en el etanol isopropanol la estabilidad coloidal no era muy buena. Tampoco nos estaba dando ese color característico que se buscaba obtener para hacer el sensor colorimétrico. Entonces poco a poco se fueron descartando, primero pues por el tipo de color que tenía, posteriormente por su falta de estabilidad coloidal y que estaban formando pequeños aglomerados. Y finalmente fue cuando nos dimos cuenta que en los ensayos de agregación era muy difícil modular la cantidad la concentración del cloruro de sodio. El hacer soluciones en concentraciones aún más bajas iba a suponer un desafío un poquito más complicado para pues, el proceso del sensor colorimétrico. E incluso al usar concentraciones más bajas me temía que la fuerza iónica del solvente no fuera lo suficiente para inducir este proceso de agregación e identificar si el comportamiento era estable o no. Muchas gracias. Sí. Procede la persona vocal, la maestra en ciencias,
usted, Sofía Luna García. Muchas Adelante. gracias, doctor. Pau, pues tengo unas cuantas preguntas, pero me gustaría que pusieras tu diapositiva de las nanopartículas, las micrografías, porque llama mucho la atención el comportamiento entre las que están en agua destilada y desionizada. Sí. La verdad es que la estabilidad coloidal, como lo mencionabas, es bastante buena y me parece que la elección que hiciste fue la adecuada. Sin embargo, pues la verdad es que no conozco mucho del método de síntesis y me gustaría saber, porque vemos desde tamaños dispersos, como también lo comentaste, ¿cómo podrías tú mejorar ese método para poder tener un tamaño de nanopartícula ideal, ¿no? O sea, no tener tanta dispersión entre los? Ok, bueno, pues sí, este método de síntesis es básicamente directo, no se le está introduciendo ningún otro reactivo, a diferencia de otros que se utilizan agentes no aglutinantes para generar esa barrera cinética de que se repelan entre sí. Este es un poco más fiel a la producción de la nanopartícula. Yo propondría, por supuesto, estandarizar el proceso del método de síntesis. Sería modular tal vez la energía del láser, cambiar la frecuencia de los pulsos, incluso la diferencia entre ambas es un poquito sorprendente. Yo podría suponer que también tiene que ver mucho con el proceso físico-químico por el que pasa para producir agua destilada y agua desionizada. En esa sección se pueden ver a las nanopartículas un poquito más dispersas. Supongo que es porque como es agua desionizada, no hay iones que generen fuerzas o cargas electrostáticas alrededor de las nanopartículas. Pero principalmente pues sería estandarizar ese proceso, modulando todos los parámetros de síntesis. Cuando, no sé si puedas poner tus gráficos ya con los ensayos de agregación y los pseudobíos, porque ahí me surgió una duda. No es la siguiente. Fue la última que presentaste. Antes. Sí, todo. Esa. Ahí en 85 microlitros, no sé si lo mencionaste, pero ¿qué concentración decidiste usar? Era 1 molar. 1 molar. Sí. Okay. Para que no se quede como la gráfica. Sí. Pues, ¿qué significa eso de 85? Sí. Y también veíamos un comportamiento pues bastante interesante entre las que tienen 15 y 30 microlitros. Entonces, cuando tú hablabas de la importancia en el nanodiagnóstico de lo que es la sensibilidad y la especificidad, ¿cómo o qué experimento a ti se te ocurre en este momento para poder evaluar esas dos cuestiones importantes a nivel de nanodiagnóstico? Sí, bueno, pues como perspectivas futuras también se encuentra el establecer la especificidad y la sensibilidad que tiene de detectar los pseudovirus o los VPH nativos. Para la parte de sensibilidad propondría hacer ensayos para ir estableciendo mínimas concentraciones en la cual las nanopartículas nos permitan verificar ese comportamiento, hasta qué volumen mínimo, hasta qué concentraciones mínimas las nanopartículas son capaces de detectar, y también la parte de especificidad. También pues si las nanopartículas son directamente afines a los pseudovirus, a las cápsides virales del VPH, o bien también tienen interacción con algún otro tipo de proteínas. Entonces sería pues por supuesto investigar el resto de proteínas presentes dentro de los tejidos normales al hacer una prueba de este tipo para ver cuál es la afinidad directa que tiene con la cápside viral. Sí, justo lo que mencionabas, sobre todo para especificidad, ¿no? Ponerle ahí un poco de ruido para ver qué tan bueno es. Sí, porque finalmente estos fueron ensayos aislados. Establece pues esta interacción, pero se tiene que seguir investigando de tal
tal manera que estemos seguros que solamente interactúa con el VPH. Y bueno, ya para finalizar, me parece que tenías previamente una diapositiva de perspectivas bastante bonita, pero pues me gustaría que la comentaras ahorita, porque creo que no la pusiste, yo creo que por cuestión de tiempo. ¿Cuáles serían las perspectivas de este trabajo? Y sobre todo a nivel de validar un poco la interacción real entre la nanopartícula y el cerebro. Bueno, sí, perspectivas futuras. Primero, pues estandarizar el proceso de síntesis de ablación láser pulsado, identificar qué parámetros me permiten obtener nanopartículas de morfología esférica con una monodispersión de tamaño. Principalmente, posteriormente sería identificar los factores físico-químicos que diferencian cada uno de los solventes, ¿no? Cómo estos interfieren en las propiedades físico-químicas, como la estabilidad coloidal, principalmente. Y también en la parte de las interacciones, propondría el estudio y el análisis con nuevas técnicas, tal vez con dispersión dinámica de luz, para ir monitoreando bien esa polidispersión de tamaño, que incluso tiene una configuración con potencial Z que me permite identificar el carácter de la interacción, si esa interacción es de carácter espontáneo, si es electrostática, si existe ahí alguna fuerza de Van der Waals, pues para que tengamos una información un poco más completa de qué es lo que está pasando cuando interactúa la nanopartícula con la cápsula viral. Y por supuesto los estudios y análisis de la especificidad. Okay. Igual la micrografía, ¿no? De la Sí. También sería añadir la micrografía de Portem de la interacción entre las nanopartículas y los pseudovirus para complementar pues el trabajo. Pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Corresponde al secretario, el doctor Miguel Ángel Meléndez Lina. ¿Podríamos cederle la palabra primero al doctor Martín Peralta? Sí, desde luego, al doctor Martín Peralta, adelante. Bueno, Karim, ¿qué tal? Bueno, este proyecto obviamente es un vivo ejemplo de que ahora en la actualidad tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Y como lo comentaba Arturo, la parte biológica aquí es fundamental. Desde que tienes que empezar a comprender nuevos términos, no aprendértelos de memoria, sino verdaderamente comprenderlos. Y una de mis preguntas va enfocada en eso, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una transformación y una transcripción? Ok, en la parte de transformación bacteriana se desestabiliza la membrana de la célula a través de un proceso físico como el choque térmico. Son procedimientos similares, aunque no iguales. En la parte de la transfección se utiliza un reactivo que es una mezcla de fosfolípidos que permiten la fusión de la membrana. La primera parte es en bacterias, es de carácter físico, y en la segunda se requieren reactivos y moléculas específicas para la entrada del material genético exógeno. ¿Utilizarías lipofectina en una transformación? Pues realmente la parte física funciona muy bien, son procesos que ya se tenían un poco estandarizados en los protocolos de laboratorio. No obstante, considero que ese reactivo es específico para las células debido a la composición que tiene entre la membrana de una célula a la de una bacteria. Okay. La otra, en el Western blot se enfocaron ustedes a la identificación de la proteína L1. ¿Por qué no a la L2? Sí se intentó, pero la verdad es que no estaba dando ninguna señal. Se utilizó los reactivos que se tenían disponibles dentro del laboratorio, probablemente por tiempo de vida o porque había una muy baja concentración
que era muy difícil de detectar incluso con el anticuerpo. Yo en realidad no sé cuál de las dos, si L1 o L2 sea mayoritaria, ¿tú sabes eso? La L1 es Sí. predominante. Ok, porque sí me llama la atención que cuando mostraste tu mapa, L2 el gen es mucho más grande. Entonces, si lo pones. Entonces, es con la 4. Sí. La verdad es que sí se hicieron los análisis también para L2, pero no se obtuvo ninguna señal. Afortunadamente, las muestras donde se mostraba la L1, al momento de caracterizarlas por microscopía electrónica de transmisión, pudimos visualizar la presencia de los viriones. Es ahí pues cuando seguimos, pero pues le digo, sí se hizo con L2, sin embargo no tuvimos señales tan claras, tan fuertes como la de L1. ¿Existen algunas evidencias que te indiquen que si mutas alguna de las dos, puedes obtener estos pseudovirus? ¿Se mute? Si tú mutas alguno de estos genes, L1 o L2, que puedas tener las cápsides, ¿existen evidencias de eso? Realmente desconozco. Si les soy muy honesta, desconozco acerca de las mutaciones del material genético de BPH. Okay. Y la otra, utilizaste dos plásmidos, uno con la amarilla fluorescente. ¿En el laboratorio utilizan la verde fluorescente como genes reporteros? Usaste la amarilla fluorescente como gen reportero, ¿no? La pregunta es si también utilizan la verde fluorescente. Bueno, esa de ahí es GFP Yellow. En el laboratorio se hizo el monitoreo por epifluorescencia, se utilizó cierta longitud de onda y de hecho fue también algo curioso porque cuando estábamos visualizando esas señales dijimos ¿por qué está saliendo en verde si es la amarilla correspondería como un poco más a ese color? Yo quiero considerar que es por el tipo de longitud de onda que se estaba usando para irradiar la muestra. Entonces, quiero pensar que la absorción y la dispersión de la luz tuvo ahí un pequeño papel de por qué se ve verde. No se utiliza, bueno, yo no utilicé ninguna otra proteína fluorescente, fue el único gen reportero con el que trabajé. Okay. Después de que tú obtienes tus pseudovirus, ya después de la transcripción, obviamente que el plásmido que utilizas con la amarilla fluorescente, la utilizas como un indicativo, ¿no? Para poderlo rastrear. ¿Te atreverías a hacer el mismo ensayo sin tu plásmido con tu gen reportero? Bueno, se podría hacer, pero realmente esto nos da una buena idea de si la célula, si la maquinaria celular está leyendo la información de los plásmidos y produciendo las proteínas. En este punto ya tenemos producida y expresada la proteína que nos está dando esa señal fluorescente. Entonces pensamos que también, por ende, el otro plásmido también fue leído y producido dentro de la célula. Lo haría, pues se podría hacer, pero considero que sería un poco más arriesgado, ya que solo nos podríamos dar cuenta de si se generó la proteína hasta el Western blot, e incluso hasta la microscopía electrónica de transmisión. Entonces, creo que es mejor irse a la segura. Y la última, con todo lo que nos acabas de mostrar, ¿sería suficiente como para hacer ensayos en vivo ya con muestras biológicas? Considero que no. Considero que los ensayos de especificidad, sobre todo, son muy importantes, ya que también tenemos que tener en cuenta pues, el resto de las células que se encuentran presentes en el tejido. También puede que interactúen de alguna u otra manera, aún desconocemos, entonces no, es importante tener más completa la investigación antes de proceder a los ensayos en vivo. De mi parte sería todo. Ok, entonces cedemos la palabra al doctor Miguel Ángel Meléndez Gil. Ahora sí, usted, doctor.
¿Lo escuchamos, doctor? Hola, ¿me escuchas? Sí, se escucha bien. Bueno, perdón, es que no veo la presentación, pero ¿ya me escuchan? Sí, lo escuchamos, doctor. Perfecto. Yo primero felicitar el trabajo, se me hace que es un trabajo realmente muy extenso y pues muchas de las preguntas están en los temas futuros. Hay muchas cosas intrigantes ahí y pues motivo de gran trabajo, pero algo que me gustaría saber es si la biocompatibilidad de las nanopartículas es esencial para el tipo de prueba que estás proponiendo, porque dado que se está haciendo fuera del cuerpo humano, como que así un enfoque tenue podría sugerir que no necesariamente necesitas que sean biocompatibles. ¿Me puedes comentar algo? No, a ver, pues, ¿Me escuchan? ya, yo creo que te escucha. Hola, ¿me escuchan? Sí. Bueno, considero que sí, que la biocompatibilidad es muy importante ya que se busca crecer este sistema de diagnóstico, incluso hacer las pruebas in vivo. Por supuesto tienen que pasar muchos otros procedimientos, pero también a futuro algo que se me ocurrió es utilizar a las nanopartículas de oro como un elemento para terapias de hipertermia. Quizá en la parte de detección, pues sí es fuera del cuerpo humano, pero si incluso los hacemos tan afines a los BPH, las terapias de hipertermia pueden ser también una posibilidad y estas sí serían dentro del cuerpo humano. ¿Sí escucho bien la respuesta, doctor? Creo que está silenciado, está hablando, pero no. Bueno, pues hasta el momento se ha reducido la búsqueda a las nanopartículas de oro porque principalmente se buscaba establecer si la interacción era propia de las nanopartículas de oro o bien únicamente cuando se encontraban con la cápside recubiertas de citrato. Entonces, la búsqueda al momento ha sido limitada, pero por supuesto que el incorporar diferentes materiales, por supuesto, podría mejorar las propiedades físico-químicas. ¿Del virus? Sí, ¿no? El modelo que es que en la preparación de un método químico no está claro si queda una capa de citrato, decía. Bueno, la reducción química de Turkevich es el método de síntesis que se utilizó anteriormente. En este proyecto se propone el uso de la ablación láser pulsada en medio líquido para eliminar ese reactivo de citrato, es decir, borrar esa barrera para seguir identificando la interacción de la nanopartícula con la cápside del virus. ¿Y ahora tienes alguna propuesta de la comparación o todavía te falta realizar más? Considero que aún hacen falta varios estudios, más que nada para identificar el carácter de la interacción, si sigue siendo de carácter electrostático, si es espontánea, o qué es lo que está pasando, cómo está interactuando la superficie de la nanopartícula con las proteínas de la estructura. Ok, bueno, muchas gracias, felicidades. Ok, entonces, bueno, pues quedo yo.
tenía una serie de antecedentes, particularmente algo que a la persona me llama mucho la atención, era la naturaleza de la interacción entre la nanopartícula y el virus, ¿no? Teniendo en cuenta que L1 es una proteína que tiene fundamentalmente una carga positiva, todos los aminoácidos tienen aminoácido, y que el oro también tiene una carga positiva. Y eso electrostáticamente, ¿qué nos dice? Que se tendrían que repetir. Exacto. Y nosotros hicimos ahí un pequeño estudio en el mismo artículo del doctor Palomino, donde demostramos que la interacción no es electrostática. ¿Te acordarás que es de tipo hidrofóbico, una interacción hidrofóbica? De ahí la situación está que cuando propones la ablación láser, no solamente desde el punto de vista tecnológico de la aplicación propia de la tecnología para detectar, sino dilucidar un poco cómo es que estas nanopartículas interactúan. ¿Sí? Entonces, al quitar esta capa de citrato y demostrar que todavía tenemos interacción, ¿cuál sería tu conclusión a ese respecto? La verdad no me aventuraría a dar un resultado todavía. Me gustaría hacer caracterizaciones con el DLS y el potencial Z para identificar también pues si hay ahí alguna respuesta mínimamente electrostática que nos pueda decir que pues relacionado con las cargas, o bien también utilizar herramientas de modelado y simulación molecular para también modelarlo de manera computacional y tener todavía un respaldo de esta interacción. Ok, porque realmente no se conoce la ciencia cierta cómo se dan esas interacciones. Hay cuestiones que se opondrían en un momento dado con las nanopartículas de Turkevich que tienen esta capita de citrato. Se hablaba mucho que este citrato confería una carga superficial negativa y que eso sería la posible explicación, pero al no tenerla se abre todo ahí una nueva interacción. Y una de las cuestiones por las cuales el laboratorio entró en el mundo de las nanopartículas metálicas es que nosotros trabajamos con ácidos nucleicos, ¿no? Y estos ácidos nucleicos tienen carga negativa, son ácidos, ¿sí? Pero se pegan a las partículas producidas por Turkevich, que tienen la famosa carga negativa. Entonces sí hay mucho ahí, mucho que averiguar. Entonces, en tus perspectivas de este trabajo, su aplicación directamente a un método de detección común para papilomavirus o de una primera aproximación a la detección por papilomavirus, ¿qué necesitaría este método, en tu opinión, para poder implementarlo en nuestras comunidades? Bueno, también pues sería el desarrollo del prototipo, por supuesto, y también pues desarrollar bien la metodología de uso, incorporar el resto de estudios para tener un sustento claro, un sustento científico que nos permita discernir si funciona o no, si es seguro o no, todo el comportamiento que puede tener, las modificaciones de los métodos de síntesis para estandarizar el proceso, mejorar las nanopartículas. Considero que pues esos serían los pasos a seguir para poderlo implementar. Por supuesto también sería el mostrarle a las personas, sí, enseñarles a utilizarlo a las respectivas personas, médicos, enfermeros que fueran a ser quienes tomaran la muestra, cómo se tiene que hacer. Realmente creo que necesita todavía muchísimo trabajo el proyecto para poder ser implementado ya en el país, por ejemplo. Ok, sería todo. Bueno, procedemos a la deliberación del examen, por lo cual le pediría al auditorio